muestro. Después lo publico. Bueno, saludos generales a todos, a todas. Espero que anden bien por ahí. Voy a arrancar derechito con el tema que estamos viendo y en todo caso después volvemos sobre algunas consultas. Así de paso este material que queda grabado después les sirve de referencia para este tema que estamos viendo. Y el tema que estamos viendo, programación del lado del servidor. Les comento, después podemos ver alguna cuestión en relación a processing y la carga de archivo de texto, como alguna consulta, pero quiero ir exponiendo el tema, que es con lo que vamos a ir trabajando para desarrollar en esta parte del año. Y como habíamos empezado a ver la semana pasada, habíamos puesto ya en escena la instalación y configuración de un entorno de desarrollo que funcione como un servidor, ¿sí? Esto sería programar configurar nuestro sistema operativo para poder hacerlo funcionar como un proveedor de servicio de hosting, digamos, ¿no? O sea, como que funcione como un proveedor web. ¿Esto qué es? Que escuche las peticiones a través de los puertos del navegador y las responda y pueda crear contenido. En ese entorno de desarrollo tenemos la posibilidad de compilar PHP. Entonces, voy a ir abriendo acá. Vamos a usar, yo les recomiendo utilizar, pueden usar en realidad cualquier programa para editar texto, hasta un editor de texto, pero hay programas que están mejores pensados para interpretar mejor la sintaxis de lo que estamos haciendo, ¿no? No me voy a meter mucho ahora esperen que cierro estos, en los plugins que podamos usar dentro de Visual Studio Code. Estaría bueno, yo creo, después ver cómo explotar un poquito más Visual Studio Code como entorno de desarrollo de lenguaje del lado del servidor, o sea, de PHP, incluso como un compilador, o sea, como un intérprete en tiempo de desarrollo. Eso estaría bueno. Pero vamos a pensar ahora en Visual Studio Code como un editor de texto. Así, mientras tanto, vamos concentrándonos en la sintaxis de PHP y entender acerca de qué estamos haciendo al compilar PHP. Por ahí sí, antes de avanzar estrictamente con esto, quería saber si alguien, me voy a poner acá a la vista, si alguno probó de instalar Apache, ya sea SAMP, MAMP o WAMP, las alternativas que estuvimos viendo, o alguna otra alternativa propia que hayan resuelto, ¿no? Alguna estrategia que hayan buscado. Mientras van pensando a ver qué me comentan, bueno, les digo, justamente en mi caso, voy a compartir acá mi escritorio ya. Lo que me estaba complicando ahí para arrancar era que yo cada tanto genero algunos ambientes, digamos, algunas aplicaciones y algunas configuraciones locales, y en este equipo me había quedado alguna cosa rara de alguna prueba que hice en algún momento, así que estaba resolviendo eso para poder navegar mi propio localhost, o sea, donde estaban mis archivos locales y poder navegarlos. Siempre que hablamos de navegar estamos, por lo general, hablando de usar el navegador, ya sea Chrome, ya sea Firefox o ya sea Safari o cualquier otro. Estamos hablando de poder poner una URL con el protocolo HTTP, que es para navegar a través o sea, generar una petición web. Y lo que queríamos lograr siempre es apuntar al localhost.
por defecto, cuando escribimos hasta acá, localhost apunta al puerto 80, que se puede especificar o no después de ese 2 puntos que estoy poniendo en el localhost. Si por defecto navega, las peticiones son a través del puerto 80 y el entorno de servidor, nuestro Apache, escucha el puerto 80. Entonces, no hace falta poner puerto 80. Por lo general, si ponemos así, ya navegaría al puerto 80. A mí me quedó utilizado el puerto 80 para alguna cosa que ahora no tenía tiempo de buscar, así que tengo mi entorno apuntando al puerto 81. Entonces lo puedo forzar como puerto 81. Esto es algo que les puede llegar a pasar si ustedes tienen, hay algunas aplicaciones, me acuerdo que Skype, por ejemplo, eh, y algunas quizás otras aplicaciones, utilizan el puerto 80 y ya están como reservados dentro del sistema. Entonces, no les deja iniciar el servicio de proveedor, digamos, de escuchar las peticiones como servidor en el puerto 80 porque ya está usado. Entonces, tenemos la posibilidad de cambiarlo, ahora podríamos ver si alguno tuvo ese inconveniente, y en el caso de cambiarlo podemos nosotros en la URL forzar a través de qué puerto queremos hacer la petición. Entonces podemos poner 2.81 y la petición al localhost, ahí si pongo enter, la estoy navegando y pidiendo a través del puerto 81. Vuelvo a esto, si alguien quiere comentar que acá me quiero ver algunos más. ¿Cómo les fue con esto? Si alguien lo pudo hacer, lo quiere comentar, y acá vamos a decir fanfarronear frente de los demás que lo pudo hacer con éxito. Si alguien se quedó a mitad camino, también sirve, es útil saber si alguien tuvo eh, inconvenientes. A ver, voy a ver en todo caso en el chat y si quieren abrirse el micrófono. Fernando dice, intenté instalar XAMPP, pero cuando pruebo localhost en la barra de navegación aparece lo siguiente: This site can be reached. Claro, no te devolvió, no te dio permiso para devolverte, o sea, connection error, digamos, ¿no? O sea, la petición fue rechazada. Esto es casi como si un hosting estuviera apagado, digamos, ¿no? Eh, Habría que ver en qué entorno, por ejemplo, Fernando, en qué ambiente estás trabajando, ¿en Windows, en Mac, en No, en Linux? Linux, Ubuntu, Y Sam, Windows. ¿tiene una interfaz visual? No. Descargué, viste, un ejecutable, lo ejecuté, se empezó a instalar todo, lo dejé todo por defecto y después cuando quise hacer un Hola Mundo, viste, desde DBC Code no pude y ahora traté de ejecutar de nuevo el localhost en la barra de navegación y apareció eso que te escribí ahí. En algún momento funcionaba y después dejó de funcionar. No recuerdo, creo que no. Ah, bueno, Pensaba que es le probable, faltaba instalar algo, viste, el live server en BC Code y viste algo de eso, pero no. no, eso sería otra cosa. Esto de Live Server en Visual Studio Code es la posibilidad de conectar Visual Studio Code con el servicio de hosting, entonces con el server, digamos, ¿no? Y tener ya más integradas las pruebas que estoy haciendo en la escritura de código. Pero no sería este el caso. Es probable que XAMPP no esté iniciado, digamos, que esté instalado, pero que no esté iniciado el servicio. Eh, yo lo que les voy a Claro. recomendar, porque tampoco tengo tanta cintura en otros lenguajes, en otros sistemas operativos, qué puede ser, o a veces los mensajes no son lo suficientemente específicos como para saber qué puede ser, pero los errores que vayan teniendo los pueden copiar y pegar en el navegador y hacer una búsqueda en Google, digamos, ¿no? También les pueden pedir, pueden hacer la búsqueda como forzando si quieren los resultados en página en español, si se les hace más simple, ¿no? Pero
ahí habría que ver, digamos, por ejemplo, hacer esa búsqueda. ¿Qué pasa con SAMP? Por ejemplo, a ver, la voy a hacer. SAMP en Linux y voy a poner parte del mensaje de error que era Error Connection Refused. Van a tener respuestas como estas, ¿no? De cómo arreglar SAMP si no funciona. Fíjense en todo caso de entre las búsquedas, no entrar a páginas, a resultados patrocinados, que son las publicidades, digamos, o gente que compró estar, sitios que compraron estar en las respuestas cuando se hagan búsquedas de ese tipo. Y los resultados patrocinados por lo general los lleva a algún proveedor de hosting o soluciones de ese tipo que a la larga son para comprar. Nada, o sea, todo esto lo podríamos resolver siempre, todos estos sistemas, estas configuraciones se resuelven de forma gratuita. Esto lo aviso por si acaso, no es que tengan que comprar, porque a veces, yo a veces no lo aclaro y no me doy cuenta de aclararlo, que a veces recomendamos, estamos trabajando con el desarrollo de algún programa, algún lenguaje con su IDE, y claro, en los resultados de búsqueda algunos ofrecen instalar una solución paga y no es la que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿cómo arreglar SAMP si no funciona entre soluciones comunes? Por ejemplo, se meten ahí y van probando. No sé si era abrir en el ambiente de Linux. Eh, bueno, hacer esa vueltita de verificaciones. Esto parece de Windows. Eh, habría que ver, por Ahí ejemplo, encontré un Fernando, comando por terminal. ¿cómo? Acá encontré un comando por terminal, lo estoy probando y ahí te digo. Claro, sí, por terminal vas a tener muchos comandos que tengan que ver de reiniciar los servicios o ver qué puertos están abiertos, etcétera. Yo no sé, yo supongo que SAMP en Linux tiene su panel de control, como para poder ver esto que en Windows también se puede ver, ¿no? O sea, ver los servicios que están en ejecución y ver si se pueden iniciar o no. Fíjate también eso, cómo en todo caso, cómo iniciar el panel de control de SAMP en Linux. Si querés andar probando y después nos comentás y le voy dando lugar a alguien más que quiera contarnos sus problemas o sus éxitos. Bueno, ahora lo que pasó es que puse localhost en la barra de navegación y me abrió el dashboard de Jam. Bueno, perfecto. No sé si es que por Pero ahí faltaba entonces iniciarlo, hacer un start o algo así. claro, un start. Sí, creo que es, para que yo tengo algunas cositas en terminar. Eh, Apache CTL, puede ser Apache CTL Start, pero no, esto es de mi homebrew, creo. Pero algún comando que tenga que ver con iniciar el servicio, ¿no? Eh, pero bueno, ahí entonces está resuelto. Lo que tenés que identificar, así, ahora te Ahí está te pasé el abriendo. comando. Dale por si alguien más, no sé si alguien más lo tendrá en Mac, en Linux. No, no veo los comentarios. Sudo, LAMP, está bien. A vos se te instaló como LAMP, que es Linux, Apache, MySQL o MariaDB, PHP y Perl. Eh, lo que tenés que identificar, digo, es cuando pones localhost, a vos te va a apuntar a un dashboard que tenés que encontrar tus carpetas locales. A mí, si yo apunto, me abre a este index. Yo reemplacé el index de la instalación, de donde son mis sitios, por este que tengo acá. Que escriba esto, incipiente, que es lo que se ve acá. ¿Sí? O sea, tengo que Además, editar
el No index de la neces- carpeta donde está alojado el servidor el Apache. sí, no necesariamente. Lo que podés hacer directamente, que es lo que les recomiendo a todos, es crear una carpeta dentro de HT, lo habíamos nombrado la otra vuelta, es su equivalente, creo que es htdocs, o sea, ¿dónde se sirven? Vamos a poner, bueno, lo podés buscar también o ver en la instalación dónde te quedó. En la raíz, que seguramente esté bastante vacío, mucho más vacío que lo mío acá, pueden crear directamente, yo voy a crear una carpeta IA1 de info aplicada 1-2023, por ejemplo, donde en htdocs yo creo esa carpeta, ahora está vacía, como está en la raíz de htdocs, yo puedo poner localhost barra IA1 2023, o sea, escribo el nombre de la carpeta y me abre la carpeta, o sea, el navegador navegó a esa carpeta directamente y ahí puedo poner mis proyectos. Puedo poner acá, por ejemplo, voy a hacer una carpeta de la clase de hoy. Por ejemplo, 1, ejemplo 1. Si yo actualizo acá, van a ver que me está mostrando el contenido de la carpeta. Mi carpeta Ah, tiene un... sí, sí. Entonces tengo, en vez de poner, porque a mí me apunta a una carpeta dashboard, sí, ahí entendí, joya. Sí, Lo pero no, mismo, no, no pongas el contenido dentro de la carpeta dashboard. afuera. Sí, va a quedar a la par del dashboard o en Claro. htdocs. En Esa carpeta dashboard es como un contenido por defecto de la instalación. que está así, dashboard, ponerle la carpeta dashboard está dentro de una HTDocs, HTTP Bueno, docs. a la par de Listo, esa carpeta, haces una carpeta info aplicada, prueba, lo que fuera, lo que sí, y ese nombre de carpeta lo pones acá a continuación del localhost. listo. A ver, ahí lo pruebo. Bien, anda probándolo. ¿Alguien más que quiera comentar a ver cómo, o alguna duda así con respecto a este tema? Si no, yo voy avanzando ahora hacia ya la parte un poquito más de desarrollo. Bueno, sigo. Eh, ¿por dónde, por dónde vamos a seguir ahora? Ya vimos cómo un entorno de instalación de Apache nos puede servir, digamos, nos da el servicio o las funciones de un server en local, podemos navegar a una ruta donde están los archivos que se van a servir a través del navegador o a través del sistema de fichero. A través del sistema de fichero podemos crear carpetas, cambiarles los nombres, etcétera, ¿no? Bueno, yo les recomiendo con respecto a Visual Studio Code, por ejemplo, si tienen una carpeta que le ponen info aplicada, o vamos a poner ese nombre, IA1, de info aplicada 1 2023. Se van a Visual Studio Code y ponen abrir carpeta, open folder, ¿sí? También podríamos crear un workspace que tenga, podemos guardarlo como un espacio de trabajo a esa carpeta, pero si abren la carpeta open folder, ahora me va a guiar en mi navegador, voy a abrir la ruta a donde están los servicios en mi caso, yo los tengo dentro de Sites. Abro la carpeta, a esa carpeta, la misma IA1, esperen que no puedo, pongo abrir. Entonces, mi entorno de Visual Studio Code,
Ah, les va a permitir gestionar las carpetas y los archivos que tengan en conjunto. O sea, en lugar de estar abriendo de a uno los archivos, podemos ir navegándolos desde acá, ¿sí? Acá los pueden ver y podemos ir creando archivos nuevos. Ahí tengo la carpeta creada de ejemplo 1, podría ser una nueva carpeta ejemplo 2, ya todo desde Visual Studio, y cuando vienen acá y actualizan, están viendo los contenidos, ¿sí? Entonces, ese es mi consejo, abrir la carpeta desde Visual Studio Code con File Open Folder. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué nos muestra el navegador? O sea, el index of de una carpeta, como no hay un archivo index en esta carpeta, la raíz, fíjense que solamente tengo carpeta 1, o sea, ejemplo 1, ejemplo 2 como carpetas, pero no tengo ningún archivo, y mucho menos un archivo index. Yo puedo hacer acá un nuevo archivo y que se llame index.php, por ejemplo, y puedo ya reemplazar esa vista por defecto del índice de una carpeta, de un directorio, reemplazarlo por la lectura de ese archivo. Si yo creo así como en este caso un archivo vacío, index.php, cuando yo vengo y actualizo acá, me está abriendo ese archivo index.php. Por defecto, voy a tomar nota de acá, voy a poner new file, notas.txt, así puedo anotar. Por defecto, el navegador, perdón, el servidor que tenemos instalado va a devolver. Si encuentra un index.html, lo va a devolver. Si no, un index.html, si no, un .php, y no sé si otros más, ¿sí? Que pudiera haber. Pero si lo más probable es que nosotros tengamos a veces un HTML como index, y si no, directamente un .php. Vamos a trabajar con estos index.php nosotros. Este criterio de selección en algunos otros tipos de servidores abre el default.html, por ejemplo. Y también se puede como cambiar, pero ya sabemos que va a buscar abrir en ese orden según esas extensiones. Entonces, ya que estamos, vamos a hacer algo muy simple, como por ejemplo, crear en este archivo index.php. ¿Cómo era para crear una plantilla? Me habían dicho la otra vez, una barra y espacio. Ahí está, signo de admiración tabulador. No ¿a quién tengo que citar la fuente que me había pasado ese consejo? No me acuerdo. Ahí, levante la mano y lo menciono. Voy a poner acá una plantilla básica de HTML que sea el acceso a mis proyectos. Entonces, yo fíjense que estoy modificando ese index.php. Y ya tengo acá un archivo que tiene por título el nombre acceso a mis proyectos. Voy a poner algo de HTML. Mis carpetas. Y voy a poner un acceso, un href, perdón, oh, no me sale la palabra, un link a la carpeta ejemplo 1. Vamos a poner acá ejemplo 1. Bueno, esto es a modo de repaso mínimo de HTML, que ustedes ya estuvieron viendo con algo de esto, entiendo, ¿sí? Cualquier cosa, en todo caso, volvemos después un poco sobre HTML, pero
Estoy editando acá, ¿por qué no se va esto? Ahí va. Entonces, fíjense que hice dos links y un H1. Me faltaría por ahí un BR o poner esto dentro de un etiqueta, vamos a hacerlos como list item. UL es una etiqueta de ítem de lista, pero sin número, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, estoy haciendo al revés. UL y list item es cada ítem de esto. List item es la etiqueta para hacer el ítem de una lista. Creo que Command Control F o Option F. No me acuerdo cómo acomodar las sangrías acá. Bueno, ahí tengo un ítem y otro ítem. List items, ¿no? Acá voy a navegar a la carpeta ejemplo 1 y a la carpeta ejemplo 2. Bien, me vienen siguiendo hasta ahí, más o menos, hasta ahora lo que hicimos en así a modo de breve síntesis, entender el entorno de Apache, como para poner carpetas de carpetas en mi propio servidor. Abrimos la Visual Studio Code, la carpeta para poder crear nuestras carpetas y empezar a gestionar desde acá los contenidos de esa carpeta raíz, digamos, y las carpetas que vayamos haciendo. Y vamos a ir ahora acá a una carpeta ejemplo 1 y vamos acá a empezar a hacer nuestro primer sitio web pensado desde, digamos, como para comprender la compilación de Apache, perdón, de PHP. Acá también voy a hacer un index.php. Lo puedo editar. Bien. Y como algo importante es entender que los contenidos que nosotros hacemos para crear páginas web de PHP, los contenidos, o sea, el resultado de nuestro contenido tiene que ser HTML. O sea, nosotros, fíjense que tengo un archivo .php, pero puedo, o sea, de hecho, tiene que tener la forma de un archivo, perdón, de una forma de etiquetado de HTML. Hay mucha referencia de HTML y principalmente en los consorcios, digamos, en el consorcio de la web hay documentación bien clara y plantillas básicas de contenido HTML. Y lo que vamos a hacer nosotros es, siguiendo una propia plantilla, vamos a pensar para ver en esta primera conexión, digamos, yo les voy a dejar como desafío en primera instancia que puedan crearse una pantalla de un portfolio, digamos, ¿no? Una presentación propia de, de ustedes mismos, una plaquita básica, digamos, ¿no? Eh, Vamos a ver algún requerimiento para que ese contenido tenga algo digamos, requiera algo de PHP, compilar algo de PHP. Pero en esta primera instancia va a ser principalmente armado como HTML, ¿sí? Eh, Porque necesito, digamos, que ustedes repasen y vuelvan algunos ya lo manejan bien y otros por ahí todavía no, que puedan, digamos, como familiarizarse con el uso de HTML para ver qué queremos lograr nosotros en nuestros programas.
Después de eso vamos a ver cómo podemos utilizar PHP para optimizar todo el desarrollo de nuestro contenido web. Pero al principio vamos a pensarlo más como HTML y específicamente como HTML5. Teníamos por acá notas. HTML5 es igual que el HTML, solo que el etiquetado, después si quieren buscar por ahí más a qué se refiere esto de HTML5, por ahí para ustedes ya es más natural, si están empezando a desarrollar ahora para HTML. HTML5 sumó un conjunto muy grande de etiquetas para ampliar, digamos, el repertorio de etiquetado. Al principio, las etiquetas de HTML, y acuérdense que cuando decimos etiquetas, estamos hablando de las indicaciones que no son necesariamente visibles. Por ejemplo, como hicimos en el primero, voy a ir poniendo acá si explico con contenido visual. No me acuerdo si había un etiquetado para un párrafo. Bueno, este tipo de indicaciones visuales, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver en el navegador, o sea, yo guardé acá mi index.php, es el que se va a abrir acá cuando abra ejemplo 1. Fíjense que ahí estamos viendo mi título y un párrafo. Este tipo de indicaciones visuales para el navegador se resuelve y resulta todo a modo de etiquetado. Y las etiquetas básicas, o el primer conjunto de etiquetas que se desarrollaron fueron estas, como decir qué palabra es qué porción es el título de la página, qué formato va, digamos, este texto es un párrafo y otros párrafos que yo pueda poner a continuación, que si yo no pongo esas etiquetas, aunque esté cortado, después lo vemos corriendo o digamos lo vemos como texto de corrido. Alt Shift F me dicen para acomodar el código, ahora lo voy a probar. Alt Shift F, sí, igual acá en Mac, gracias. Ven que ahí se compagina un poquito y se ve mejor visualmente el anidamiento del etiquetado, ¿sí? En los lenguajes que veníamos viendo, veníamos usando llaves para agrupar código. Bueno, acá más o menos se puede pensar que esta etiqueta que abre, que cierra acá, está conteniendo todo este contenido. Después, esta etiqueta H1 abre y cierra acá y está conteniendo este título que está acá. Todas esas indicaciones visuales tenían su repertorio inicial, como vimos en el otro ejemplo, para decir una lista de ítems, un párrafo, una palabra en negrita con strong, por ejemplo. Ahí puso en negrita esto, y después otras, bueno, como la etiqueta A para apuntar a un hipervínculo, etcétera. Toda esa aumentación de información, que no es necesariamente visual, sino que tiene una representación visual, como ser más grande, que se vea como un subrayado para saber que esto es un link, etcétera, está en la información de etiquetas. No son visibles en la vista del navegador, pero si hacemos clic derecho, ver el código fuente de la página, sí son visibles, o sea, esto es lo que recibe el navegador, que un cliente lo puede ver, o sea, ve todo el etiquetado, se ve el etiquetado en lo que recibe el archivo, en el archivo que recibe, perdón, pero la vista interpretada de esa etiquetado es esta vista visual. Pero este etiquetado no es código fuente que sea compilado, por ejemplo, sino que es información para el navegador, no visible en la vista interpretada, pero sí presente en el código fuente. Esta es la vista que se llama código fuente, digamos, es este HTML en crudo, sin ser interpretado por el navegador. Bueno,
todo esto era para decir que en HTML5 hubo una amplitud, o digamos, se amplió ese repertorio con un montón de ventajas visuales y comportamientos, cosas que se tuvieron que empezar a hacer con el soporte de JavaScript, por ejemplo, eh, un formulario. Ahora voy a hacer una cosita básica. Ahora, por ejemplo, un formulario tiene un input con HTML5, un input type date. Lo voy a poner así nada más. Fíjense que abro una etiqueta formulario y abro una etiqueta de input de tipo fecha. Antes los inputs de un formulario no eran más de 9 o 10 más o menos. Type text, type radio y otros, ¿no? O sea, pero ahora con estas ventajas de HTML5, por ejemplo, voy a actualizar y ya un campo de entrada puede ser un despliegue de la interfaz para cargar una fecha, que mi navegador me lo muestra así y por ahí un dispositivo móvil lo muestra con otra vista dentro del dispositivo móvil. Todo esto antes había que programarlo, que aparezca un cuadrito que muestre los numeritos del mes actual y si hago clic acá que muestre el otro mes, acá puedo saltar rápidamente al año, etcétera, ¿no? De hecho, creo que un campo fecha yo puedo poner value y poner la fecha de hoy, por ejemplo, o vamos a poner la fecha del nacimiento de alguien. No, 1978-03. A ver si me lo toma así en ese formato de fecha. Sí. Fíjense que el value tiene formato de fecha año, mes, día, que es el tipo de entradas más parecido a los datos que vayamos a almacenar la fecha porque se organiza primero año, mes, día. Y aunque el value sea eso, por una cuestión regional, a mí la fecha, el navegador me lo muestra como en mi formato tradicional, regional. Día, mes, año. ¿Sí? Eh, bueno, a ver, se está por cortar en un minutito, en unos segundos. Volvemos a crear una clase y vemos cómo complementar esto ahora con PHP. ¿Sí? Corto acá y nos volvemos a conectar. ¿Sí? Bien, entonces ya nos ponemos un poquito por arriba de HTML y vamos a empezar a entender la sintaxis de PHP y cuál es las ventajas de PHP. Vamos a hacer eh, vamos a ir mezclando un poquito el tema de la sintaxis con una ventaja que nos brinda PHP, entendiéndola desde el lado, por ejemplo, del comportamiento de los CMS. O sea, vamos a replicar, ¿dónde están mis notas? Vamos a replicar el comportamiento, digamos, cómo funcionan los CMS, por ejemplo, ¿no? Porque es algo que a nosotros nos puede resultar útil a la hora de crear un proyecto web que esté simplificado desde desde la escritura de código. Nosotros ya sabemos que nuestras páginas,
para abrir una vista o abrir otra, tengo que ir saltando de un archivo a otro, ¿no? Por ejemplo, si quisiera replicar voy a dejar esto como mi título acá, y esto como si fuera contenido, ¿no? Y supónganse que intentando replicar nuestro portfolio. Tenemos en HTML5 una etiqueta nav que es para indicar que esto es el navegador, el contenido de menú de la página, ¿no? Voy a poner como list item dentro de un UL. No mencioné hasta ahora el uso de Bootstrap, por ejemplo, y de otras librerías para darle un diseño inicial a nuestra página. Después lo vamos a ver. Bien. Voy a poner así, inicio e info, ¿sí? Hice esta vista de mi título y esto que después podría funcionar como un menú, ya sea horizontal o como un menú desplegable, etcétera, nos va a permitir navegar a dos páginas. Entonces estos tienen que ser links. Cada uno de estos va a ser un link. Ahora vamos a ver a dónde. Y por ejemplo, voy a hacerlo de la siguiente manera. Si nosotros navegáramos, a ver cómo lo hacemos, acá. Si navegáramos a esta vista, directamente navegamos acá a la página tal cual está. Y lo voy a poner así. Esto es navegar a la raíz de la carpeta donde estoy, ¿no? Fíjense que hago clic acá y vuelvo a navegar a esta carpeta. De manera relativa, navego a la misma carpeta en la que estoy. Pero este info voy a navegar a la misma carpeta y le voy a poner con signo de pregunta p igual info. Fíjense que tengo inicio, que navega acá, e info, que navega a signo de preguntas p igual inicio. Inicio, info. Tin, tin. Bueno, ¿saben qué es esto del signo de pregunta en las URL? Fíjense que si hacemos una búsqueda en Google, mi casa, trajo mi casa, espera. Una casa. Fíjense que la búsqueda, una vez que ustedes hacen la búsqueda en el navegador, navega a la página en search con el signo de preguntas acá, y por ejemplo Q igual una casa, ampersand, otros datos más en el envío de la petición de la búsqueda. Pero este signo de preguntas en la URL lo que permite es armar después de la ruta, armar agregarle a la petición una serie de variables que se llaman variables get. O sea, son variables que están dentro de la URL, digamos, ¿no? Fíjense que si yo abro Google y abro con Q igual a Casa Verde, los espacios se convierten así en un más en la URL. Me abrió los resultados de Google y esa página está tomando de la variable get, la variable Q, para armar la búsqueda que tenga que hacer, ¿sí? Entonces, si pongo ahí imágenes, bueno, ahí ya cambia otras cosas más por allá. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo acá es armar
voy a volver a nuestra vista, es hacer que este link en su formato de URL tenga también agregada ahí la variable p igual info, o sea, una variable get igual a info. ¿Qué página está abriendo? La misma, index. Apunto acá, es lo mismo. Como no le puse nombre, me abre por defecto index. No hace falta poner abrime index.php y abrime index.php con info. Esto sería como redundante de alguna manera. Al poner index.php sería como más, más específico al archivo, pero como es equivalente a esto y no tengo que poner esto, esta escritura, así sabiendo que yo voy a abrir el index, es más amigable, digamos, ¿no? Tiene una apariencia visual un poquito más amigable a la visita, pero estrictamente estamos abriendo este mismo archivo, ¿sí? Acá lo mismo, si abrimos info, podríamos abrir index.php con info, o sea, con p igual a info. Le borro esto, total ya sabemos que se está abriendo el archivo index. Siempre se abrió este mismo archivo. Yo navego acá y navego acá, estoy siempre abriendo el mismo archivo. Pero, por ejemplo, ahora empezamos con PHP. ¿Qué voy a hacer provisoriamente acá? Cuando este archivo de PHP se abra, voy a abrir etiquetas de PHP y acá empezamos a ver ya código fuente de PHP. Yo abro y cierro esto es para indicar la apertura de código que va a ser compilado como PHP. Cuando lo cierro, fuera de estas etiquetas, todo sale directamente como contenido de texto, ya sea etiquetas de HTML, contenido, JavaScript, lo que fuera, todo va a salir derecho. Todo lo que está acá adentro se compila en el lado del servidor y lo que se escriba o no tiene que ser el resultado de este documento, de esta compilación. Por ejemplo, ¿esto qué es? Un comentario de una línea en PHP. Pongo acá otro comentario. La doble barra, igual que en la mayoría de los lenguajes, la doble barra es para generar un comentario. Barra asterisco y asterisco barra, un comentario múltiple línea. ¿Se acuerdan cómo hacer comentarios en HTML? ¿Alguien que lo quiere escribir ahí? Ahí veo algo en el chat. Ah, variables get. Me preguntan cómo se llaman las variables eh, después del signo de pregunta, se llaman get, variables get. ¿Se acuerdan cómo es la etiqueta? Ahí está, ahí pusieron. No sé si no te lo tomó, pero lleva un signo de admiración. Por ejemplo, si yo acá junto a mi título pongo un comentario HTML, esto que está acá es un comentario de HTML. ¿Bien? Estos son comentarios de PHP. Están dentro de las etiquetas de PHP. Voy a guardar eso. Ahí veo algo de la interfaz de mensajes de Zoom. Bien. Fíjense que voy a guardar esto y voy a venir acá y actualizo mi página. Y veamos qué pasa. Acá, resultado visual no cambia. ¿Sí? Ahora, voy a ver el código fuente que, si se acuerdan, es lo que recibió el navegador en la petición. Ver el código fuente de la página. Esto es lo que recibió. Fíjense qué aparece dentro del código fuente de la página. Aparece el comentario HTML como etiqueta, lo podemos ver acá. Esto que agregamos acá está ahí.
Como es un comentario, no aparece acá en la vista. Acá tendría que aparecer por ahí, pero no se ve. Sí está presente en el código fuente. Pero ¿qué es lo que no está presente? Son los comentarios de PHP. Todo esto fue compilado en Apache. Apache lo compiló y generó y fue generando el HTML. Como acá no hay ninguna salida en su ejecución de PHP, el resultado es que no hay nada. ¿Sí? Estos comentarios, bien, bueno, ahí está suficiente. Voy a hacer acá una pequeña salida con PHP. ¿Cuál es la salida al código con PHP? Es con la instrucción echo. Esto hace salida al código. Y acá tengo que respetar el formato. O sea, esto se ejecuta como un programa. Entonces yo pongo echo. Voy a poner un texto generado con PHP y termino con un punto y coma. Esta es la sintaxis de PHP. Echo, que es el nombre de la función para escribir código fuente en la salida, a medida que esto se compila, lo pongo entre comillas porque no es una variable, es una expresión literal, y termino la línea con un punto y coma. Bien, guardo esto, vengo acá, actualizo y fíjense, en el código fuente ya tengo eso generado con PHP. Y en mi documento, en la interpretación del documento, ya lo tengo escrito acá. ¿Sí? Nosotros le tenemos que prestar mucha atención a esta vista del código fuente, que es lo que me está generando, porque por ahí a veces no veo acá algo, pero está en el código. No sé, escribí algo acá dentro de una etiqueta y como tiene una etiqueta de abierta o cerrada, no se ve acá, pero sí está en el código fuente, que es como algo así. A veces puede llegar a aparecer algo medio por cualquier lado, como esto que está acá. Por ejemplo, un /n, echo /n, actualizo, guardo, vengo acá y actualizo, me genera ese salto de línea al final del punto y coma. O sea, lo puedo poner acá, o lo puedo poner acá como una siguiente línea, un /n, ¿no? Obviamente que este código así insertado acá no estaría mal, digamos, ¿no? Yo tendría que, en todo caso, insertar texto más adelante. Vamos a hacerlo. O sea, lo que yo podría hacer con con PHP, empezar a hacer un eco de esta etiqueta y de esto. O sea, empezar a escribir con PHP, escribir el etiquetado de HTML. Vamos a agregar o sea, en esta vista, vamos a imprimir algo con PHP que tenga más sentido de contenido acá. Por ejemplo, la fecha. Y vamos al punto, si yo lo quiero poner por acá, después de un párrafo voy a poner P. Hoy es, o sea, hoy es, no hoy es, digamos, ¿no? Voy a poner acá la fecha. Sería acá en este punto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si queremos imprimir algo con PHP acá que sea compilado? De nuevo, abro la etiqueta de compilación de PHP y la cierro para asegurarme de que se abre y se cierra. Fíjense que yo había abierto acá compilación, la cerré. Empezó a sacar código fuente así tal cual, y por aquí cuando venía sacando, llega acá, va sacando y se encuentra con esto. Entonces esto compila PHP. ¿Qué va a compilar? Echo y vamos a imprimir la fecha con la función date, así derecho viejo nomás. Date, le falta un formato de fecha. Creo que hay una
Hay una letra para que salga por defecto. A ver si lo saco ahí por defecto. No, va a salir vacío. Bueno, date sería la primera función que yo les recomendaría que traten de investigar, porque es bastante útil en cuestiones de formulario y de cositas que por ahí vayamos a hacer. ¿Qué espera la función date? Como una función de PHP. La primera función que estamos viendo de PHP. El primer parámetro que espera es el formato de la fecha. Para eso yo les recomiendo que busquen formato fecha date o formato date en PHP, que es muy similar a otros, y van a ver que los formatos de la fecha son con letras, por ejemplo, día, M minúscula no, porque serían los minutos, creo, N, creo que es mes, y la Y mayúscula, que es para el año con 4 dígitos. Ah, date RSS, esa es la forma, a ver, ahora lo voy a probar, ya que lo pasó ahí Martín. Fecha, voy a poner fecha en formato date RSS. A ver. Ah, bien. Fíjense la función date. El formato que armamos nosotros, D-N, porque la M no sería para mes, sino para minutos. O sea, para la hora también, los minutos, segundos, etcétera, ¿no? Y el año. Por ahí en vez de guiones podemos poner barritas, más parecido a cómo escribiríamos en general. Y ahí está, 14 del 8, 2023. ¿Sí? Acá pasé el parámetro que nos pasó Martín. Un formato de fecha date RSS es como el formato completo en sistema regional. Ah, justo es 23, está bien. Pero es la hora, en este caso, hay que ver si mi servidor no está configurado como con el +3, la hora de Argentina, digamos, ¿no? Por eso me dice las 23:39 en lugar de las 20:40. Pero bueno, ese es como un tag, digamos, una propiedad de fecha, un formato de fecha estándar para lograr. Ahora, puede ser eso o ahí me preguntaban por un libro. Después les voy a pasar un libro, pero también lo mejor, también yo les recomiendo es buscar en Google, por ejemplo, PHP, formato date. Dentro, o sea, el mejor contenido de manual, yo creo, es el propio portal de php.net. Fíjense, voy a entrar acá directamente. Esta URL php.net tiene un montón de documentación y es muy fácil llegar a través de las búsquedas de, por ejemplo, temas específicos. Y lo mejor también que está piola en general es que los contenidos están en inglés. Perdón, en inglés no, en español. Ahora, por ejemplo, date, la función que estamos usando ahora. Primero el formato y después, si quieren pasarle que me arme en ese formato otro momento, digamos, otro time. Por defecto lo va a hacer con el time actual, pero nosotros podemos pasar otro timestamp, que es un momento dentro de la línea de tiempo expresado como número. Esto es muy interesante, después lo vemos, pero yo puedo expresar una fecha, hora, minuto, segundo específico de algún momento con un número, que es con el formato timestamp. La función time, si yo la agrego acá como segundo parámetro, ¿vieron que el primero no lo puse? Si no lo pongo, es por defecto, ese parámetro que yo no pongo, toma el time actual. Si lo pongo y pongo time, es lo mismo.
El time, lo que está pasando es el momento, o sea, los minutos actuales, ahora. Eh, pero bueno, voy a completar lo de la fecha y después vemos lo de time. Ahora, los formatos de fecha, por ejemplo, acá les tiene una lista de qué hace cada carácter. Y, por ejemplo, para armar los días tenemos estas maneras, estas letras posibles. Para las semanas, la W, que debe ser el número de semana del año. ¿En qué semana estamos del año? Para armar el mes tenemos estos caracteres. Por ejemplo, con la F estamos escribiendo en inglés desde January hasta December. ¿Sí? Es muy probable que las expresiones en nombres de fechas y en nombres de los días, de los meses, sean en inglés. Entonces, después vamos a ver estrategias para mostrar las cosas en nuestro propio idioma, digamos, ¿no? Por eso vamos a ver primero más que todo los números. Por ejemplo, desde 01 hasta 012 usamos la M, como les pasé hoy. Esto es para que ponga, la M, yo les dije con N. Con N hace de 1 a 12 con un dígito, o 12 hace falta, pero con M completa, por ahí con M sería mejor, ¿no? Para que haga 14, 08, 23. En vez de una N, una M. Entonces, esta fecha que se está escribiendo acá, que el PHP lo está compilando y lo está mostrando en el código fuente, ahora es con este formato, una M. La M es el mes en 2 días. Guardé, vengo y actualizo. El mes en 2 días. ¿Sí? En 2 dígitos, perdón. Y van a ver que en toda la referencia de fechas, otras alternativas. Esto es interesante, ver si este año es bisiesto. El año según el número de la semana. Estos años según el número de la semana. Esto tiene el mismo valor que I mayúscula, excepto que si el número de la semana pertenece al año anterior, se usa ese año en su lugar. Ah, interesante. Raro usar esto. Por lo general es I mayúscula para 4 dígitos y minúscula para 2 dígitos. Y después temas de la hora, también está bueno. Cómo imprimir AM o PM, cómo imprimir esto de la hora de internet, no sabía. Hora internet. Y después, bueno, cómo expresar las horas entre 0023, entre los minutos, los segundos. Vieron que acá la M... Ah, no, la M estaba bien. Entonces los minutos, ¿dónde están? Es con la letra I. Minutos con ceros iniciales. Bien. Y bueno, alguna característica de la fecha horaria. Acá estaba lo que vemos hoy, creo, como lo expresamos acá, y si no también se puede usar esto como formato de fecha estándar y que imprime año, mes, día, minutos, segundos, milisegundos, no sé. Bien. Bueno. Les voy a dar un ejercicio chiquitito acá, a ver un desafío. Por ejemplo, para ver si me van siguiendo, y acá lo voy a explicar, o sea, presten atención porque van a tener que escribir algo. Eh, ya les dije que vamos a ver el tema del tiempo. Si así imprimimos la fecha de hoy, ¿no? Pero como segundo parámetro le pasamos time. Antes de eso les voy a mostrar qué es el time. Voy a poner acá que me imprima esta función, time, dentro de la etiqueta P.
Repaso esto. HTML, acá abro, imprimo. Esto todavía no lo voy a sacar. Bien. ¿Qué es esto del time actual? Vimos date, vamos a ver time. Este número grande acá, que si yo lo voy actualizando van a notar algo. Lo estoy actualizando bien seguro. Va aumentando de a 1 por segundo. O sea, este número que está acá crece de a 1 en cada segundo. Y lleva la cuenta desde 0 hasta la actualidad, lleva la cuenta de los segundos que pasaron, no sé si alguien sabe desde qué fecha. O sea, esta es la cantidad de segundos que se pone, o sea, ¿cuándo fue el segundo cero de toda esta serie? Si lo quieren, hagamos esta cuenta. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Tiene 60 segundos, ¿no? O sea, en un minuto esto creció 60 veces, perdón. En cada hora, 3.600. Cada día, esos 3.600 por 24. Y al año, a ver, 3.600 por 24 son un día, la cantidad de segundos que entran en un día, y por 365 la cantidad de segundos que tiene un año, 31 millones, ¿sí? Si esto lo hacemos por 30 años más o menos, nos da este número grande de 946 millones, la cantidad de segundos más o menos que tienen 30 años. Este número está en 16 millones, no, 16.000 millones, perdón. Acá estábamos casi en 1.000 millones en 30 años. Bueno, ¿alguien sabe en qué momento empezó esta cuenta? ¿En cero? Si alguien quiere buscar cuándo empezó el timestamp, que es la cantidad que es una fecha expresada en segundos. DC. Podría ser, la lógica es esa. Es como decir, bueno, nuestro calendario, para los romanos dijeron, bueno, pongamos el cero en algún punto. Es más, no pusieron el cero, pusieron el 1. Dijeron, bueno, sería la fecha estimada cuando nació Cristo, ¿no? Desde ese momento hasta la actualidad, hasta el 2023. Y para atrás, valores negativos. Ahí Martín puso, muy bien. No sé si andás bien buscando en Google o lo sabías. El 1 de enero de 1970 dijeron, va a ser, claro, están en los comentarios, ¿no? El primero, ¿dónde están mis notas? Ahí empezó el timestamp. O dijeron, ese va a ser el día, el momento cero en la cuenta de timestamp. Si yo pongo, por ejemplo, time empezó en, y pongo date, y le paso este formato así, y le paso el 0 como time, debería imprimirme esa fecha, 1 de enero de 1970. Veamos. ¿Sí? Time empezó, entonces yo le expresé como, ¿qué fecha quiero que me muestre? Mostrame el 0. Y acá viene el desafío. A ver, quedan unos minutos de clase, a ver si lo pueden resolver. ¿Cómo podemos imprimir, si esto es hoy es, tiki tiki, vamos a poner, ayer fue. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo imprimir la fecha de ayer? ¿Qué tengo que hacer? Pasarle un segundo parámetro. ¿Cómo puedo pasar ayer en timestamp? Podés obtener
la cantidad de segundos que pasaron hasta el día de hoy y le restás la cantidad de segundos de un año. ¿De un año? Digo, de 3600 de un día. Bien, ¿cómo es obtener la cantidad de segundos hasta hoy? O sea, ¿cómo es ahora en processing? Acá lo pusimos. Bien, ahí pusieron algo. Tímidamente expresado o sea, con el signo de pregunta, parece. Lo voy a pegar acá y sí, está muy bien. ¿Qué estamos expresando como parámetro fecha acá? Fíjense, habíamos puesto el time actual, time me devuelve ahora, en segundos. Entonces ahí estoy obteniendo el ahora, en este momento. Le resto ¿cuánto? 60 segundos, por 60 tengo una hora. O sea, esto sería un minuto, por 60 es una hora, por 24 es un día. Entonces, el time actual menos la cantidad de segundos que entran en un día. Que está bueno esto, en lugar de expresar 3600 o el número que pueda ser. Así se ve bien claro que es una hora, o sea, 60 minutos para hacer las horas por 24. Eso me debería imprimir acá. Ayer fue 13 del 8. ¿Sí? Yo podría buscar otro formato de fecha para decir un día como el año pasado fue martes, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O el año que viene caerá, esta fecha cae lunes o que cae domingo. Hacer estos cálculos acá. Bien, quedan apenas unos segunditos. Les propongo lo siguiente. Volvemos a conectarlos los que quieran, los que tengan alguna duda del TP de Processing. Y yo cuando les pase los ejemplos acá de PHP, les voy a dejar alguna consigna simple de HTML con un poquito de PHP. Por ejemplo, eso del portfolio o algo así. Pero básicamente los que quieran ahora conectarse con alguna consulta del TP, se conectan. Yo vuelvo a abrir esta reunión y los demás ahora les paso para que pasen el presente. Los saludo así rapidito porque está justo por cortarse y por ahí ya algunos quieren saludar directamente y estamos en contacto.